Saludos, mi nombre es Mari Lugo y en el marco de la asignatura Investigación aplicada a la Psicología de la Universidad Yacambú, a continuación explicaré mi proyecto de investigación denominado Estrés Laboral en los trabajadores de la empresa Lincoln Center Kitchen, Dallas, Texas, Estados Unidos de América, bajo la tutoría de la profesora Carmen María Contreras de Villalobos. Iniciando el planteamiento del problema, encontramos que a nivel mundial el estrés laboral constituye un desafío sanitario global que trasciende sectores productivos y regiones geográficas. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo psicosocial que afecta de forma adversa la salud, la seguridad y el bienestar de millones de trabajadores. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, condiciones como la percepción de exigencias desbordadas en relación con los recursos personales disponibles generan reacciones fisiológicas y emocionales perjudiciales, impactando funciones cardíacas, digestivas, neurológicas y dificultando la concentración y la toma de decisiones en el mismo desempeño laboral. De acuerdo a este organismo, para 2019 se estimó que aproximadamente 15% de los adultos en edad laboral experimentaban algún trastorno mental y que la ausencia laboral por depresión y ansiedad ocupacional frecuentemente asociadas al burnout provocaba la pérdida de cerca de 12 millones de jornadas laborales y un costo global de más de $1 billón en productividad anual. Informes de la Organización Internacional del Trabajo también identificaron que la exposición prolongada a condiciones laborales estresantes como cargas excesivas de trabajo y desequilibrio entre demanda y capacidades se relacionan con un aumento de la mortalidad por causas cardiovasculares o neurológicas, así como la aparición de síntomas incapacitantes. Por consiguiente, la magnitud del estrés laboral se presenta con una alta frecuencia elevada en distintas poblaciones trabajadoras. En un nivel meso, el estrés laboral no solo responde a factores individuales, sino que emerge de condiciones organizacionales y socioeconómicas compartidas a nivel regional, lo cual demanda abordajes sistemáticos desde la salud pública y la gestión del trabajo. De hecho, en los Estados Unidos de América, el Instituto Americano del Estrés en 2025 reveló que un 75% de la población laboral manifestaba algún tipo de sintomatología física o emocional relacionada con el estrés, causando agotamiento, reducción de la productividad y asentismo. Además, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA por sus siglas en inglés, en 2025 indicó que cerca del 83% de los trabajadores en Estados Unidos señala que el estrés relacionado con el trabajo afecta su vida diaria, lo que se correlaciona con resultados psicosomáticos adversos y deterioro de la productividad empresarial. En un nivel micro, encontramos que la Asociación de Restaurantes de Texas, TRA, en 2025 afirmó que solo el 48% de los operadores reportaba contar con suficientes empleados para cubrir la demanda existente, lo que obliga al personal existente a asumir funciones adicionales y mantener ritmos acelerados de trabajo para compensar las vacantes que no están llenas, generando una sobrecarga física y mental sostenida caracterizada por jornadas intensivas, reducción de pausas funcionales y presión constante por cumplir los tiempos de servicios exigentes. En el equipo de la empresa, específicamente de servicios alimentarios Lincoln Center Kitchen, ubicada en Texas, las condiciones previamente descritas se expresan mediante fatiga física persistente, disminución del rendimiento operativo, incremento de los errores durante la jornada y signos de desgaste psicofisiológico, favoreciendo esto la acumulación progresiva de carga corporal y mental, sinónimo de una reducción de la capacidad de recuperación entre los turnos. También el aumento de irritabilidad y la afectación en la concentración sostenida del trabajo. Desde la observación no participante se identificaron patrones repetitivos de sobreesfuerzo, pausas insuficientes, ejecución simultánea de múltiples tareas y todo esto configura un escenario organizacional caracterizado por exigencias elevadas que impactan directamente sobre el equilibrio funcional del personal operativo. De acuerdo con lo planteado previamente, es posible preguntarse, ¿cuál será el nivel de estrés laboral presente en los trabajadores de la empresa Lincoln Center Kitchen en Dallas, Texas, Estados Unidos de América? ¿Y cómo se manifiesta el estrés laboral en los trabajadores de la empresa Lincoln Center Kitchen en Dallas, Texas, Estados Unidos de América? Así responde al objetivo general, que sería analizar el estrés laboral en los trabajadores de la empresa Lincoln Center Kitchen en Dallas, Texas, Estados Unidos de América, mediante los objetivos específicos definidos como identificar los niveles de estrés laboral en los trabajadores de la empresa Lincoln Center Kitchen en Dallas, Texas, Estados Unidos de América, y describir el estrés laboral de los trabajadores de la empresa Lincoln Center Kitchen en Dallas, Texas, Estados Unidos de América. Encontramos que desde el punto de vista social,
El estrés laboral impacta no solo al trabajador, sino que también su calidad de vida y su entorno familiar y social, pudiendo provocar esto disminución de rendimiento, problemas emocionales y ausentismo laboral. Por lo que es importante promover la salud integral, consolidando el fortalecimiento de sociedades sostenibles en cuanto a la prevención de riesgos psicosociales y por ende el declive de costos asociados a problemas de salud mental por empleo. En el aspecto psicológico permite comprender cómo las condiciones del entorno laboral influyen en las respuestas emocionales, cognitivas y conductuales de los trabajadores, entendiendo que el estrés laboral es un proceso de ajuste entre el individuo y su entorno laboral, en el que intervienen tanto las demandas organizacionales como los recursos individuales para enfrentarlo. En el plano científico, esta investigación genera conocimiento empírico y sistemático sobre el estrés laboral mediante una metodología estructurada. Desde la perspectiva institucional, permite comprender la realidad laboral de los trabajadores del Lincoln Centric Kitchen e identificar los factores que les generen estrés en su entorno de trabajo, fomentando así la identificación de oportunidades destinadas al fortalecimiento de dinámicas institucionales y a la reducción de posibles efectos adversos vinculados al agotamiento por estrés laboral. En lo metodológico, la investigación utiliza procedimientos estructurados que permiten estudiar el problema de manera organizada y replicable en otros contextos laborales. Desde la línea de investigación de la UNI, Yacambú 2025 se enmarca en el comportamiento humano descrito por Peiró como las acciones y conductas que el sujeto lleva a cabo de acuerdo a los estímulos que pueden ser internos o externos. También se relaciona con el programa de psicología organizacional que estudia cómo los factores organizacionales, sociales y psicológicos influyen en el comportamiento del bienestar de los trabajadores. Y finalmente se integra al área de agenda denominada comportamientos de los seres humanos en las organizaciones, específicamente en el tema del estrés en el trabajo. Antecedente. A nivel internacional se incorpora el estudio de Valdivieso del año 2024 realizado en Ecuador en la Universidad Uniandes bajo el título Estrés laboral en los colaboradores de una empresa de catering del aeropuerto de Quito, siendo su objetivo determinar el estrés laboral de los trabajadores del catering Pampes y Lounge del aeropuerto referido y utilizando la encuesta y el cuestionario de estrés laboral de la tercera versión de la Universidad Javeriana. Los resultados de esta investigación evidenciaron que se presentó un nivel moderado de estrés con predominio en manifestaciones fisiológicas asociadas a tensiones musculares y dolencias en la región cervical y dorsal. Este antecedente tiene un enfoque cuantitativo y un paradigma positivista y respalda la presente investigación al evidenciar que en empresas de catering expuestas a dinámicas operativas se intensifica el surgimiento de manifestaciones fisiológicas y niveles moderados de tensión psicosocial que requieren monitoreo psicológico sistemático. En otro orden de ideas, a nivel regional, se menciona el estudio de Pacheco del año 2022 en Texas, en la Universidad Yacambú, con título Estrés laboral del personal del área operativa de la empresa Mr. Maximum Food LLC en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Su finalidad era el análisis integral de los niveles de estrés laboral presentes en 35 empleados de la empresa referida. Se escribió un enfoque cuantitativo, un diseño no experimental, de campo, descriptivo y transversal, y aplicó la encuesta como técnica de recolección de información y la escala de estrés percibido PSS-14. Así pues, los resultados evidenciaron niveles moderados a elevados de estrés laboral relacionados con demandas organizacionales, sobrecargas de funciones y compilaciones en la gestión emocional frente a los imprevistos, siendo estos estresores los que repercuten en el bienestar psicológico y el desempeño laboral de los trabajadores. Se vincula con la presente investigación al compartir una orientación epistemológica que da continuidad a la metodología, ofreciendo evidencia sistematizada sobre las manifestaciones de la variable en contextos laborables operativos situados en el mismo ámbito geográfico y cultural, confirmando la presencia de respuestas estresoras en escenarios laborales parecidos. En cuanto a las bases teóricas que dan sustento y apoyo a la investigación, encontramos en primer lugar la teoría de las demandas y recursos laborales, la DRL, que sustenta que tanto el burnout como la vinculación positiva que se da sobre la ocupación se dan desde distintas condiciones propias del ámbito laboral. Sin embargo, cada institución tiene sus particularidades estructurales con relación a las exigencias y a las provisiones mismas del trabajo. Esto según Demeruti en 2001. La otra teoría es el modelo del esfuerzo-recompensa, que de acuerdo a Siegris en 1996, esta teoría integra el criterio de correspondencia proporcional. ¿Qué es esto? Que la dedicación que se le invierte en la fuente laboral por parte del trabajador debería recibir una gratificación proporcionalmente equivalente. En este orden de ideas, cuando el sujeto percibe que una asimetría entre el entorno
y su retribución surgen síntomas relacionados con estados de malestar emocional, situaciones que pueden favorecer la aparición de tensión sostenida y crónica con posibles alteraciones orgánicas. El estrés, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una condición de activación psicológica que concierne un compendio de elementos caracterizados por tensión, aprensión mental, ante circunstancias complejas o adversas, constituyendo una reacción adaptativa inherente a la propia del ser humano como respuesta ante las amenazas y estímulos desafiantes. Causas del estrés. Según el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado de México, las fuentes más recurrentes son estresores únicos. Son acontecimientos extraordinarios de elevada magnitud que alteran de manera abrupta las condiciones de la vida y repercuten de manera paralela en amplios grupos de sujetos, por ejemplo, guerras o catástrofes naturales. Los estresores múltiples son todos aquellos fenómenos que, aunque en ocasiones escapan del control del individuo, pueden exigir procesos continuos de reajuste adaptativo. Entre ellos se mencionan los duelos o las limitaciones en la salud. Estresores cotidianos se relacionan con las incidencias menores pero reiterativas que irrumpen en la rutina diaria generando irritabilidad o desajustes momentáneos en la cotidianidad del mismo individuo, tales como decepciones a nivel afectivo, cuya frecuencia o recurrencia amplía el efecto perturbador del bienestar de esa persona. Los estresores biogénicos se diferencian de los anteriores debido a que estos tienen la capacidad de activar de manera directa los mecanismos neurofisiológicos del cuerpo humano, sin mediación valorativa consciente, en donde determinados agentes biológicos, químicos o condiciones físicas inciden de forma inmediata sobre los centros nerviosos implicados en la respuesta emocional. Signos del estrés. Según la OMS, estar expuesto al estrés se asocia a la imposibilidad de alcanzar reposo psicofisiológico. También dificultad para sostener la atención, lo que genera intranquilidad, susceptibilidad o ansiedad, acompañada de manifestaciones somáticas como cefaleas, mialgias, disfunciones gastrointestinales, alteraciones en la vigilia, entre otras. Los tipos de estrés según su duración. Encontramos que según Ávila, el estrés agudo debido a demandas inmediatas relacionadas con acontecimientos recientes o anticipaciones próximas, generando una activación psicofisiológica transitoria pero intensa. El estrés agudo episódico se presenta cuando tales episodios se reiteran con frecuencia elevada, afectando individualmente a quienes se atribuyen sobrecargas persistentes de compromiso, pero que carecen de estrategias organizativas y de afrontamientos eficaces para la gestión de múltiples exigencias. El estrés crónico ya representaría un estado prolongado de hiperactividad en el que el sujeto permanece en constante estado de alerta ante las presiones que considera ineludibles y sin posibilidad visible de resolución. Pasamos a las fases del estrés. Según Ávila, pueden ser alarma-huido, que es la activación inmediata de mecanismos neuroendocrinos dirigidos a maximizar la disponibilidad energética del cuerpo ante una contingencia percibida como amenazante, desencadenando el sistema nervioso central señales que estimulan la liberación hormonal y modificaciones orgánicas. La resistencia. En este punto, el estrés se manifiesta como una condición persistente en la que el cuerpo mantiene una activación sostenida sin alcanzar una recuperación plena. Y el agotamiento sobreviene cuando la exposición o estresores o estímulos tensionales es prolongada, superando la capacidad de adaptación del individuo, generando un desgaste progresivo que debilita los mecanismos de regulación física y psicológica. En cuanto al estrés laboral para Barkas y otros, se relaciona con el compendio de reacciones a nivel psicológico y fisiológico que se liberan en todo trabajador ante la interacción con factores estresores inherentes a la actividad laboral, o bien de la derivación de esta, teniendo potenciales lesivos suficientes para comprometer el bienestar de esto. Entre las causas del estrés laboral, estos autores advierten que su origen puede relacionarse con una variedad de condiciones relacionadas con el entorno laboral, entre las cuales pueden ser la sobrecarga y aceleración del ritmo de trabajo, la reiterada ejecución de actividades que carecen de algún estímulo cognitivo, la inestabilidad o precariedad contractual y la asunción desproporcionada de responsabilidades. Con respecto a las dimensiones del estrés laboral, encontramos el clima organizacional. En palabras de Méndez, se trata de una dinámica permeada con un entramado de valores, creencias y actitudes y percepciones que se comparten entre estos sujetos y caracterizan el contexto interno de su función como un todo. La estructura organizacional para Chavenato representa el entramado formal mediante el cual se asignan responsabilidades, se establecen jerarquías y se regulan los procedimientos que dirigen la ejecución de las tareas. Por su parte, el territorio organizacional es un espacio simbólico y físico en el que el individuo desarrolla sus actividades laborales, siendo un ámbito que trasciende más allá de la localización material y se relaciona también con la percepción de pertenencia y el control sobre el entorno inmediato, esto según Pacheco.
La tecnología está vinculada con la disponibilidad, adecuación y confiabilidad sobre la tecnicidad de los instrumentos que se utilizan en los ambientes ocupacionales precisamente para llevar a cabo las tareas asignadas, según Iván Sevi y Matheson. La influencia del líder se trata de un sujeto que sea modelo a seguir en la dirección de una organización con orientación participativa y que tiende a ofrecer entornos abiertos, orientados y colaborativos en los que la productividad se vea vinculada con la satisfacción de los empleados. La falta de cohesión es la falta de solidaridad e integración entre los individuos que conforman una unidad de trabajo, generando un ambiente fragmentado que favorece la atención sostenida de los sujetos que conforman esa unidad. Esto según Iván Sevi y Matheson. Y el respaldo del grupo se conceptualiza como la disponibilidad efectiva de apoyo emocional e instrumental que viene dada por parte de los colaboradores y compañeros en el trabajo frente a las exigencias laborales que pueden tornarse complejas. Esto según la OIT. El término trabajadores, según la guía práctica laboral, se define como un sujeto físico que lleva a cabo una serie de actividades u ocupaciones en pro de beneficio de un tercero, estando condicionado por la subordinación o la dependencia. Y la empresa, considerado por Román, es una organización constituida por la convergencia de talento humano y recursos económicos dirigido a la prestación de servicios dentro de ámbitos comerciales o industriales con un propósito. Por su parte, en el sistema de variable encontramos a continuación el cuadro de operacionalización de la variable desarrollada por Iván Sevich y Matheson en 1989 y adaptada al español por Álvarez en 2009, donde observamos como variable el estrés laboral. Esta se divide en 7 dimensiones y 25 ítems en total. Específicamente la primera dimensión, denominada clima organizacional, está descrita bajo el indicador de tensión, irritabilidad, fatiga, falta de energía y diversión, mediante los ítems 1, 10, 11 y 20. Seguidamente, la dimensión estructural organizacional se encuentra delimitada por los indicadores de sobrecarga y satisfacción por autorrealización mediante los ítems 2, 12, 16 y 24. Del mismo modo, la dimensión territorio organizacional se describe mediante la comunidad como indicador y bajo los ítems 3, 15 y 22. Asimismo, la dimensión tecnología agrupa los indicadores de adecuación de materiales para el trabajo frente a los ítems 4, 14 y 25. Seguidamente, la dimensión influencia del líder se ve respaldada por los indicadores relacionados con las estrategias de confianza, considerando los ítems 5, 6, 3 y 17, y la dimensión falta de cohesión está medida por el indicador de adaptación social de los conflictos mediante los ítems 7, 9, 18 y 21. Finalizando entonces con la última dimensión, el respaldo del grupo que concierne al indicador de organización evaluado por los ítems 8, 19 y 23. Iniciando con el marco metodológico, encontramos que la naturaleza de la presente investigación responde al enfoque cuantitativo. Sánchez y Murillo plantean que la recopilación de datos a través del enfoque cuantitativo se configura como una vía fundamental para garantizar su imparcialidad, objetividad y consistencia. Por tanto, en la presente investigación se asume que la realidad no es manipulable ni puede intervenirse, obteniendo la información mediante procedimientos numéricos. En cuanto al paradigma bajo el que se rige la investigación, es positivista, que según Monge busca promover la aplicación de mecanismos ordenados análogos a los empleados en disciplinas de tipo exacto o natural, garantizando la comprobación de los hechos analizados con imparcialidad, y esta investigación precisamente se inclina hacia la observación empírica y a la medición objetiva del fenómeno de estrés laboral. En lo que respecta al tipo o nivel, encontramos que según Aria, una investigación de tipo descriptiva es aquella que detalla el suceso o problemática para precisar cómo está configurada. Asimismo, una investigación de campo hace referencia a la compilación de la información directamente a los participantes del estudio y en especial en el lugar físico donde estos hechos ocurren, sin que el investigador manipule los hallazgos. En este sentido, la presente investigación es descriptiva y de campo, pues pretende examinar y precisar con detalle el nivel de estrés laboral y cómo se manifiesta tomando la información directamente de los trabajadores del Lincoln-Centric Kitchen sin que la investigadora manipule los fenómenos observados en el escenario. Por otro lado, el diseño de la investigación se trata de la estrategia que dirige las actividades del investigador para categorizar el problema. Para Hernández, Fernández y Batista, la investigación no experimental es aquella donde no se altera intencionalmente los hallazgos y se estudian tal cual como se presentan, siendo por ende transaccional a recolectar los datos en un único momento. Este estudio corresponde a un diseño no experimental, transaccional, a recabar los datos
y la información directamente en los trabajadores de la empresa Lincoln Central Kitchen en el periodo académico 2026-1, sin que la investigadora los manipule dando apreciaciones subjetivas. Para Arias, la población es el universo donde se encuentran inmersos los sujetos o individuos que validan los hallazgos. Así pues, la población de esta investigación está constituida por los trabajadores de la empresa de servicios alimentarios Lincoln Central Kitchen, y la muestra sería la porción delimitada y representativa de esa población. En este caso serían 30 trabajadores. Con relación a las técnicas e instrumentos de recolección de datos, encontramos la encuesta escrita y que se emplea también el cuestionario cerrado de selección múltiple denominado Escala de Estrés Laboral de la OIT-OMS, desarrollada por Ivan Cevic y Matheson en 1989 y aprobada por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud y adaptada al español por Álvarez en 2009. Este instrumento mide el nivel de estrés y también puede predecir estresores o posibles riesgos psicosociales en los trabajadores. Se trata de un instrumento autoadministrado de forma individual o colectiva, posee 25 ítems desarrollados a lo largo de 7 dimensiones, aplicable a mayores de 18 años en contextos organizacionales con una aplicación de 10 a 15 minutos y posee una escala Likert. En cuanto a las opciones de respuesta, los 25 ítems presentan cada uno 7 opciones de respuesta, valoradas de 1 a 7 puntos, mismas que indican la frecuencia con la que la situación laboral puede generar estrés a los encuestados. Así, 1 punto corresponde a nunca, 2 puntos corresponde a raras veces, 3 puntos ocasionalmente, 4 puntos algunas veces, 5 puntos frecuentemente, 6 puntos para generalmente y la opción de siempre obtiene 7 puntos. La validez de este instrumento se realizó a través de la prueba KMO, obtuvo un valor de 0.915 y posee una fiabilidad excelente, ya que logra en alfa de Cronbach 0.966. En lo que respecta al análisis de datos, primeramente realizamos la confirmación del llenado correcto de la escala de estrés laboral de la OIT-OMS por parte de cada uno de los trabajadores de la empresa. En segundo lugar, el registro de estos datos en tablas de frecuencias, gráficos e histogramas de distribución para realizar el procesamiento de la información a través del Microsoft Excel y lograr el análisis estadístico de la formación numérica y porcentual en la investigación. Gracias por su atención.